habíamos visto que no debemos deberle la honra a nadie y vimos a quién debíamos honrar. Vimos varios pasajes, ¿lo recuerdan? No debemos deberle la honra a nadie a quien debamos honrar. La honra nos dará cosas, la honra nos dará bendición. Honrar nos coloca en una posición favorable delante de Dios y también en una posición favorable con los que debemos honrar. Recordando lo que vimos hace 8 días, debemos honrar a Dios primeramente. Honrar a nuestros padres para que nuestra vida sea larga en esta tierra. Honrar a nuestros pastores y líderes espirituales, pues ellos son quienes guían al rebaño del Señor, quienes se preocupan por ustedes, hermanos. Y también honrar a nuestros hermanos en la fe. Pero me quedó pendiente algo. Honrar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ese lecho sin mancilla es que debe ser puro, que debe ser santo, sin mancha. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces aquellos, los que están casados y quieren tener una relación saludable, deben tener en alta estima, honrar esa unión que Dios les ha permitido tener. Es un acto de adoración para el Señor. Entonces, manténganse puros en santidad en esa relación y no permitan que otras personas intervengan o se metan en su relación. O sea, tengan el respeto por su esposo, por su esposa, por ese vínculo precioso que les ha dado el Señor y no permitan que nadie se meta ahí. Hay mucho que perder si eso pasa. Hay mucho que perder en un matrimonio si una persona les daña su matrimonio, entonces no lo permitan. Que ese vínculo sagrado y hermoso sea respetado para el Señor, sea santo, sea consagrado. Preguntas al final, ¿listo? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor, honrando a la mujer, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mostrar respeto por su mujer. Y no solo mostrar respeto por ella, valorarla, cuidarla, apoyarla, reconocer su importancia, porque dice como a coherederas, ¿cierto? O sea, es igual que nosotros, estamos en el mismo nivel, en una relación de pareja, en un matrimonio. Y recuerden que es una hija de Dios, que Dios se la ha dado a usted, varón, para que la honre. Pues todo esto es honrar, pues respetarla, valorarla, cuidarla, apoyarla, reconocer su importancia, porque es una hija de Dios, al igual que
usted lo es. Y pues la mujer también debe respetar a su marido. Pues nosotros cuidamos a la mujer como el Señor cuidaría de ella. Y la mujer respeta a su marido, también lo honra, como dice en Efesios 5. Entonces, la relación entre esposo y esposa debe estar basada en el respeto. Para que ese matrimonio salga adelante, debe ser honrado. En el respeto, en amor, y dice ahí que también en la sabiduría. Vivir con ellas sabiamente. Con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría que le parece a Él o con la sabiduría del mundo, con la sabiduría del Señor. Y pues esa sabiduría del Señor se obtiene por medio de su palabra. Y como les decía antes, no permitan que nadie intervenga ahí. No le den paso a hablar con otras personas externas, con otras mujeres o con otros hombres, para que puedan entrar y dañar su relación. Eso es una falta de respeto en los matrimonios. Permitir que alguien venga ahí. Prestar el oído a otras voces que no son las de su pareja. Amén. Esther, capítulo 1. Versículo 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Pista, Arbona, Bigta, Abarta, Septa y Cargas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Pisti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. El rey manda a llamar a la reina. El rey está contento, dice que ha bebido vino. Entonces está contento y quiere mostrar a la reina por su belleza. Y manda a estos hombres, servidores de la corte del rey, o sea, no era cualquier sirviente, eran servidores de la corte del rey, a que mandaran llamar a su esposa, a 7 varones, eunucos dice ahí, para que la trajera. Ellos deberían cumplir su mandato, porque es un mandato del rey. Pues ellos honran al Señor, obedecen al Señor, al rey en este momento, pues obedeciendo este mandato, entonces van a llevarle ese mensaje a la reina. Y debe ser algo que se debe manifestar, como les dije hace 8 días, entonces ellos van hacia la reina. Versículo 12. Mas la reina Pasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. La reina no lo quiso hacer. A pesar de que le envió 7 varones, a pesar de que era un mandato del rey, la reina no lo quiso hacer. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Cársena, Setar, Almata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. 15. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes:
No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a los oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de su reina Vasti, y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Es decir, por causa de lo que está haciendo la reina Vasti, las demás mujeres del reino van a hacer lo mismo delante de sus maridos y van a deshonrar a sus esposos. Pues, lo mismo puede pasar en la iglesia, digamos, si una mujer que sea líder, diácona, diaconisa, está dando un mal ejemplo a otras mujeres de no honrar a su esposo. Algo así es lo que está pasando acá. Versículo 19: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. El decreto era que ella tenía que irse, que el rey iba a conseguir otra reina. Entonces vean este problema de pareja hasta dónde está llegando, todo lo que está causando. El rey va y busca a sus consejeros, pregunta qué se debe hacer, y ellos por la ley le dicen: no, tiene que cambiar de mujer, por así decirlo, cambiar de reina, porque era la ley. ¿Se imaginan que fuera la ley para nosotros en este tiempo? Pues la mujer me deshonra, yo la despido y busco otra que me honre, para que no sea mal ejemplo a los demás. Pues menos mal estamos en la gracia del Señor, y no es así. Todo lo contrario, el Señor nos enseña que debemos honrar unos a otros, esposo a esposa, para hacerlo de la manera correcta, de la manera que a Dios le agrada. Ella deshonró al rey, Vasti, y por las leyes perdió su posición. Entonces vemos que por deshonrar se pierde o se adquiere posición. Luego escogieron a Esther la reina, que era todo lo contrario de Vasti. Ella sí honraba al rey, se preparó para ser reina. A Esther le gustaba estar en la presencia del rey, y el Señor usa a Esther para un beneficio para su pueblo Israel. Dios le dio mucha gracia a Esther porque Esther decidió sujetarse al rey y honrar al rey, y Dios la usó. Y eso es lo que vemos en todo el libro de Esther. Y el rey estaba pues tan feliz porque por fin había conseguido una mujer que lo honrara, que lo respetara, que le obedeciera. Y Esther se ponía linda, dice, se ponía sus vestiduras y iba a la presencia del rey. Se ponía linda, se paseaba delante de él. De pronto Vasti no lo hacía. Y ahí les dejo ese tip a las mujeres: pueden poner lindas para sus esposos, y eso es un acto de honra. Vasti pierde su posición por deshonrar al rey. Entonces entendemos que cuando honramos, ganamos posición. Amén. Vamos a ver otro ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 2. Otro ejemplo de honra. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 2.
Saúl quería matar a David porque le tenía envidia, porque creía que David le iba a usurpar el trono, pero de la manera que Dios lo asignó. Versículo 2: Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. O sea, lo estaba buscando por todo lado. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl tuvo una emergencia, tuvo que entrar a una cueva, tuvo que ir al baño. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. El rey Saúl pues estaba en la cueva en una situación bastante comprometedora, en bandeja de plata para los hombres de David y para el mismo David. Y los hombres de David le dicen: ahí está, lo puede matar si quiere. Y David dice: guárdame de que yo haga esto a mi señor el rey. Ya lo iba a hacer, o sea, tuvo la intención porque cortó el borde del manto. O sea, sí se dejó tal vez contagiar de la idea de sus hombres, pero recordó, o el Señor le trajo a memoria, de que no debía tocar al ungido del Señor. Y lo dice: mi señor. A pesar de que el rey Saúl lo quería matar, le sigue diciendo: mi señor. Saúl era el rey, mi señor el rey, el ungido de Jehová. Y a pesar de que David pronto se iba a convertir en el próximo rey, no lo hizo. Es decir, el rey que viene le dice al rey que sale mi señor. ¿Sí? Hay honor ahí. Está guardando ese honor y no lo deshonra. A pesar de que Saúl consultó a divinos, a pesar de que Saúl se desobedeció, a pesar de que Saúl le falló al Señor, David no perdió la honra, no lo deshonró. Siguió firme ahí hasta que el Señor quitó a Saúl y lo colocó a él como rey. Nosotros igual, no deshonramos a los ministros del Señor. Ni siquiera nos deshonramos entre nosotros, porque ustedes y yo somos los ungidos del Señor. Todos somos hijos de Dios. ¿Listo? Tener en cuenta este pasaje. Por más que la persona se equivoque ante el Señor, por más haga cosas que tal vez yo no haría, no podemos deshonrar a esa persona. Hechos 23, versículo 1 al 5. Hechos 23, versículo 1. Ahora vamos a ver que Pablo está siendo apresado por unos fariseos. Lo llevan ante un concilio de sacerdotes y lo están maltratando. Versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, con toda buena conciencia. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear?
Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Versículo 5. Pablo le dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Está siendo injusto lo que están haciendo con Pablo. Lo están golpeando pues por predicar la palabra de verdad. Y Pablo está teniendo esa confrontación con el sacerdote. Un sacerdote que en este momento pues está sirviendo más al diablo que a Dios. Un sacerdote que no está haciendo nada de Dios realmente, porque está golpeando a un apóstol de Jesucristo. Pero Pablo, cuando entiende que es un sacerdote del Señor, se retracta y pide disculpas. Versículo 5. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe del pueblo. Él no le va a deber honra a nadie, Pablo, pues nosotros tampoco le vamos a deber honra a nadie. Como iglesia, y habiendo aprendido esto la semana pasada y hoy, pues ya no vamos a deberle honra a nadie. Y ya sabemos cuáles son las personas que tenemos que honrar. Lo vamos a poner en práctica. Amén. De mí en adelante, tengo que, esto también es para mí, esta enseñanza. Nosotros no podemos, que el Señor nos dé una palabra y no obedecerla. Todo lo contrario, debemos ponerla en práctica. Porque de lo contrario, pues, el que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Vamos a llevar las consecuencias por no poner en práctica lo que debemos hacer, por desobedecer su palabra. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Otro ejemplo de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 13. El Señor le había dado el mandato al rey Saúl de que tenía que exterminar a los amalecitas, pero él tenía que exterminar todo, a los amalecitas, el lugar y a las personas, a los animales, al rey, todo, tenían que exterminar todo. Es decir, tenía que acabar con todo y con todos. Capítulo 15, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl le está diciendo a Samuel que ha cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es que yo oigo con mis oídos. O sea, hay una evidencia de que algo no está bien ahí, de que hay vacas y ovejas amalecitas. Entonces Saúl no está cumpliendo con el mandato, pero Saúl le está diciendo a Samuel que sí. Entonces ahí hay como una pequeña mentira. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Bueno, ahora dice que el pueblo, acá ocurre algo: o el pueblo está deshonrando a Saúl, que quiso traer las ovejas y las vacas, o Saúl lo está permitiendo. Entonces no sabemos bien qué es lo que está pasando ahí, pero sea como sea, no están obedeciendo al Señor.
No están haciendo lo que Dios dijo que hicieran. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Es decir, Dios lo colocó a él como rey, a pesar de que era Saúl. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante sus ojos, ante los ojos de Jehová? Has hecho lo malo. Él mató a las personas, pero trajo el botín. Y esto es considerado como malo para el Señor. Has hecho lo malo. 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Saúl está pensando que está obedeciendo, pero el profeta le está diciendo que ha hecho lo malo. ¿Cómo es? ¿Quién tiene la razón ahí? Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y entiendo que es un anatema, pero quiere sacrificarlo al Señor. Saúl debía exterminar todo. Saúl está obedeciendo a medias pensando que lo está haciendo bien. Saúl está obedeciendo a medias pensando que es agradable para el Señor, y aún pensando que es agradable traer un sacrificio de un anatema, de un acto de desobediencia al Señor. ¿Se dan cuenta la embarrada de Saúl? Pero él está pensando que lo está haciendo bien. Esto es para aplicarlo a nosotros. Podríamos pensar que estamos obedeciendo al Señor, pero no es así. Tal vez lo estemos obedeciendo a medias. Versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Ahí está la causa por la cual David después iba a ser rey de Israel. Dice: obedecer es mejor. La obediencia es más importante que rituales o acciones externas. La obediencia. La importancia de la palabra de Dios, la atención y la sumisión a su voz son esenciales para agradarle. La palabra de Dios es Cristo. ¿Me entienden? Jesús es la palabra. Si yo digo que amo a Jesús por lo que Él hizo en la cruz, obedezco su palabra. Y esa es una manera de honrarlo, de agradarlo. La obediencia no es aceptable para el Señor. Cuando desobedecemos, estamos honrando al Señor y estamos adquiriendo posición. Pero el versículo 23 es un poco fuerte. Ojo con este versículo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebeldía es igual que la adivinación para el Señor. Y a veces somos rebeldes con el Señor. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Obstinación es terquedad, ser tercos. Por cuanto tú desechaste la palabra, no desechemos la palabra, las enseñanzas del Señor. Cuando alguien insiste que debe ser a su manera y no a la manera de Dios, pues es una persona obstinada y rebelde.
y eso se convierte en deshonra. Ya sea por costumbre o porque no quiere cambiar. No, es que como así me enseñaron a mí, así debe ser. Y no es lo que diga Dios, es como a mí me enseñaron. No funciona así para el Señor. Es obedecer su palabra. O porque no quiere cambiar. Eso es rebeldía. No, es que yo soy así. Pero la palabra dice otra cosa. Pero yo soy así. Pues hay un yo, hay un ego. Es rebeldía. Y terquedad, obstinación. Y note que dice, desechaste la palabra de Jehová. Es decir, todo lo que el Señor le había dado, el mandato que le había dado, lo desechó. O sea, Dios no está mirando que, sí, mató a los amalecitas. Dice, desechaste la palabra de Jehová. O sea, el acto que hizo no le alcanzó para un acto de obediencia. Saúl lo hizo pensando que estaba bien. No le alcanzó para ser contado como honra, como obediencia. Y por esa causa, Saúl es deshonrado y pierde su posición como rey. Algo similar a la reina Basti, ¿verdad? Pero acá pues fue directamente con el Señor, desobedeciendo la palabra de Dios. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 6. Versículo 14. Segunda de Samuel 6:14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. El rey David está trayendo el arca a Jerusalén. Había extraviado por un tiempo por los filisteos y él logra traerlo. Entonces pues él está contento, él está danzando con júbilo. Dice que cada paso que daba sacrificaba un buey como ofrenda al Señor, porque llevaba la presencia del Señor por fin a Jerusalén, y él estaba contento por eso, y muchos de ahí. Pero Mical no. Mical lo estaba juzgando, lo estaba criticando, lo estaba deshonrando. Vamos a ver, saltemos ahí al versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro por cualquiera. Esto es sarcasmo. Ella está utilizando acá sarcasmo. David estaba alabando al Señor, estaba adorando al Señor, pues él estaba danzando, gozando. Seguramente lo hizo de una manera que tal vez no era agradable a los ojos de los hombres, pero sí era agradable para el Señor, pues estaba con una túnica sacerdotal. Mical lo está criticando. Dice: cuán honroso ha quedado hoy el rey de Israel, pero ella es la que lo está deshonrando. 21. Entonces el rey David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Por todo lo que ha hecho Dios con David, por ese motivo David lo hace. Honra al Señor. David está honrando al Señor de esta manera. Y aún
22. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de mis criadas, de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Por causa de deshonrar al rey David, quedó estéril y nunca más tuvo hijos. David se humilló, se deshonró a sí mismo, pero para alabar al Señor, para adorarlo. Nosotros tenemos que tener esa actitud ante el Señor, o sea, ser más humildes, honrar al Señor de una manera como que no soy yo, ni no importa lo que digan los demás, sino es el Señor el que importa, con esa misma actitud. En la alabanza nos vamos a gozar o vamos a llorar, vamos a levantar las manos, vamos a aplaudir, yo doy vueltas, giro y giro y giro, como cantábamos esta mañana, y no importa lo que digan los demás porque es para el Señor. Todo lo contrario, si alguna persona juzga a otra persona de la manera como adora al Señor, pues esa persona está pecando y delante de la presencia del Señor. Es para tenerlo en cuenta. Y vemos que la consecuencia para Mical pues fue grave. No juzguemos a nadie por su manera de alabar. Nosotros, los hombres, debemos honrar al Señor, no a los hombres. En este caso, en el caso de la adoración, lo que más importa es honrar al Señor. Honramos a las esposas, esposas honran a sus esposos, y eso va a traer bendición. Un matrimonio que sea honroso va a traer bendición para su hogar. Ustedes, como hijos de Dios, honrando a las personas que hemos visto que tenemos que honrar, pues eso va a ser de bendición. Mical deshonró a David por lo que hizo, porque no lo está tratando como rey. Al deshonrarlo acá, ella se está creyendo más que el rey. No le está dando el lugar que merece. Quedó por fuera de la bendición. Pero las criadas que están honrando a David, ellas son las que van a tener esa bendición. Entonces nosotros podríamos estar perdiendo muchas cosas, muchas bendiciones por causa de la deshonra. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 53. Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahí dice que ellos se maravillaban, pero no se maravillaban para bien, se maravillaban para criticar, para juicio también. Sorprenderse de una manera como que se extrañaban de que por qué Jesús hacía lo que hacía, que por qué hacía esas cosas, si
Jesús venía de una tierra humilde. Ellos no esperaban que Jesús operara en esos niveles de poder y autoridad, porque lo habían visto crecer. Ahí lo dice. Este no es el carpintero, no es el hijo de un carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos. O sea, lo vieron crecer. ¿Cómo así que profeta? ¿De dónde profeta? ¿Cómo así que Mesías? Eso era lo que ellos estaban viendo. O sea, estaban deshonrando al Hijo de Dios, Jesús, Rey de Reyes, porque no pudieron ver más allá de lo natural. No creyeron. Y por eso dice al final, no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad. No creyeron que este era el Hijo de Dios. Y pasa lo mismo con nosotros, puede pasarnos. Personas que nos vieron en el pasado, con nuestro testimonio, que nos vieron crecer en el mundo, cuando pertenecíamos a Satanás. Cambiamos cuando recibimos al Señor. Ahora somos nuevas criaturas. Y pueden llegar a juzgarnos. Ah, pero este no era el que se emborrachaba allá afuera. Sí, pero ahora ya soy diferente. Comenzamos a mostrar otro testimonio. Entonces, tal vez alguien pueda deshonrarnos por esa causa, por nuestro pasado o por nuestro aspecto. Ah, usted es cristiano, pero mire cómo se viste. Pero lo soy. Porque no es externo, recuerden, es el corazón el que es convertido a un corazón de carne. Entonces es lo sobrenatural que honramos, no en lo natural, no en lo que vemos por fuera o en el pasado de las personas. Entonces ellos no reciben honra porque están deshonrando a Jesús. Igual que nosotros, si deshonramos, pues no vamos a recibir honra y no vamos a recibir bendiciones. Marcos, capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él, les dijo, Jesús, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Están deshonrando al Señor porque simplemente están haciéndolo de labios, pero de corazón no es. Les está diciendo hipócritas. O sea, hay personas que pueden decir, sí, yo amo al Señor, sí, yo soy hijo de Dios, sí, yo creo en Dios, pero sus acciones muestran otra cosa. Lo que está en su corazón muestra otra cosa. Entonces, si su corazón no es conforme a lo que dice la palabra de Dios, o si sus actos no reflejan otra cosa, están deshonrando al Señor. A una honra solo de labios. Hace 8 días vimos que debe ser pública la honra, y puse varios ejemplos. La honra debe manifestarse, debe mostrarse, debe ser de corazón, no de labios para afuera. Así como cuando decimos que creemos en el Señor, debe ser de todo corazón. Versículo 7, pues en vano me honran. O sea, esa honra que es de dientes para afuera no sirve de nada, todo lo contrario, está deshonrando al Señor, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, aunque acá le está hablando a los fariseos y a algunos escribas. ¿Sí? Debe ser de corazón, honramos de corazón. Ahora que entendemos esta palabra, ahora que sabemos a las personas que debemos honrar, ahora que sabemos que Dios está en el primer lugar, debemos honrarlo a Él, y ya vimos cómo hacerlo. ¿Listo? Recuerden que la obediencia es igual a honra.
La desobediencia igual a deshonra. La obediencia y la honra traen bendición. La desobediencia y la deshonra traerán consecuencias o maldición. Amén. Muy bien, pónganse de pie. Vamos